Gracias, gracias. Bueno, saludos a todos. Estamos aquí en el Centro Cultural Pereyó y nos convoca en esta ocasión conocer el patrimonio antropológico y arqueológico de las cuevas del Pomier. Y para nosotros, pues, es todo es de gran satisfacción poder aceptar la invitación del Centro Pereyó para desarrollar este tema acerca de la reserva. Esencialmente estará exponiendo pues José Corporán, que es una persona que tiene toda una vida de defensoría de las cuevas del Pomier y de la preservación de dicho patrimonio. Lo de José es un asunto que viene desde familia, pues sus padres defendían las cuevas, él y sus hermanos defienden las cuevas, sus hijos y sus nietos están también defendiendo las cuevas del Pomier. Entonces, vamos a entrar en materia, José Corporán, hablando de inmediato un poco de ese contexto histórico de las cuevas del Pomier. Ese contexto histórico, cuál es su importancia. Luego de ahí vamos a abordar un poco el tema de las amenazas potenciales que tiene el Pomier. Finalmente estaríamos abordando el tema de la pandemia en relación con el punto turístico, con el área turística en las cuevas del Pomier. Y por último, pues, las perspectivas para los próximos años, los proyectos a desarrollar y ese tipo de cosas. Iniciamos, José, con el tema de la historia de Pomier, sabiendo que Pomier es una reserva antropológica, arqueológica, que se conoce primero que las cuevas de la Couche y Altamira en Francia y en España, en Europa. Adelante, José. Bueno, José Corporán de la Fundación Cuevas del Pomier. Como decía Aníbal, para nosotros es un gran honor, un gran placer, pues que el Centro Pereyó pues nos acoja una vez más aquí en Baní con el tema de las cuevas del Pomier. Un patrimonio que es del mundo, pero que nosotros decimos que es primero de los dominicanos. Por lo tanto, ese primer compromiso para la defensa tiene que ser nuestro. Pomier, con 55 cavidades, patrimonio único en todas Américas, con más de 4.000 pinturas y grabado prehispánico, pues ahí radica su principal importancia, ese aspecto cultural de un legado de nuestros ancestros, de nuestros primeros pobladores, como fueron los taínos, que fueron los grupos aborígenes, o el grupo aborigen que encontró don Cristóbal a su llegada a la Española. Tenemos un complejo cavernario de 55 cuevas en un espacio de unos 4 kilómetros, 4.12 kilómetros cuadrados, pues ahí se encuentra ese conjunto de cuevas. El primer reporte de esas cuevas, en especial Cueva 1 y Cueva 4, lo hace Sir Robert Schomburgk en 1849. Ese es el primer reporte que se conoce de arte rupestre en nuestra isla. Y lo hizo entonces a la Sociedad Etnológica de Londres, a la reina Victoria de Inglaterra. Fue Schomburgk, quien era geógrafo de profesión, y llega a la zona pues interesado por los metales. Entonces se hizo ese primer reporte y ya para el año de 1969, con la ley 492, pues se conocen entonces como un patrimonio nacional y ahí entonces se van ya en el 86, en el 90 pues se fueron creando leyes y decretos para proteger ese conjunto de cuevas.
En 1976, a solicitud de los jóvenes de esa generación, llega hasta allá Dato Pagán Perdomo, invitado por los muchachos del Club Padre Borbón, de allá de Pomier, viendo que una de las cuevas pues estaba siendo pues amenazada y estaba siendo perforada para ser dinamitada, convertida en agregado de construcción. Entonces es cuando se inicia prácticamente una lucha por la defensa de ese patrimonio. Gracias a esa iniciativa, pues se logró detener la explotación minera en esa zona donde está ubicada pues Cueva 1 y está ubicada entonces Cueva 2. Aparte del aspecto cultural que representa el arte rupestre, pues las cuevas también son importantes por las especies que habitan en ese ecosistema oscuro. Una de ellas es los murciélagos, que en el caso de Pomier tenemos unas 8 especies de murciélagos de 20 que tenemos en toda la isla. Y que a pesar de esa mala imagen que tenemos de los murciélagos, pues es una de las especies que más aporte le hace a la naturaleza, que le hace al medio ambiente. Y la otra parte importante de las cuevas es la parte hídrica. Las cuevas son producto del agua, son producto de la disolución del carbonato de calcio, que es el principal componente de ese tipo de roca que existe en Pomier, es la roca caliza. Y solamente donde hay este tipo de roca, pues se forman estas grandes cuevas. El Pomier entonces tiene la ventaja de tener ese macizo calizo y donde se formaron grandes cuevas que luego fueron entonces, al bajar los niveles de aguas, pues fueron ocupadas por los taínos. Para los taínos eran sus centros religiosos, era donde ellos iban pues a adorar a sus dioses, a hacer los rituales. Ellos consideraban las cuevas como el útero de la madre tierra, de donde habían salido sus ancestros. A veces se tiene la creencia de que los taínos pues vivían en las cuevas, pero eso no es así. Solamente la visitaban para los rituales y en ocasiones para protegerse entonces de los fenómenos naturales. Casibajagua, que es, o era como le llamaban los taínos a esa gran cueva donde habían salido sus ancestros, pero también la luna, el sol, pues todos los astros pues también habían salido de una cueva. Es decir, que todos, todos los taínos, todos los aborígenes, las cuevas eran de una gran importancia. José, además de esa importancia arqueológica y antropológica que tiene la cueva del Pomier, ¿cuál es la relación que tiene entre Río Nigua, Cueva del Pomier, La Toma? Contextualicen un poco esa parte. Bueno, como les he dicho, las cuevas son producto del agua. En algún tiempo eso fueron ríos subterráneos. Hoy en día, producto de ese proceso de disolución, pues esa agua que en algún tiempo corrieron en esos espacios, están más abajo. Sigue ese proceso de disolución y brota entonces en lo que conocemos como la toma de San Cristóbal, ya que ese acuífero pues no es más que una parte del río Nigua que se pierde en las partes altas, en la comunidad del Tablazo. Ahí se pierde ese brazo del río Nigua y atraviesa entonces toda esa montaña del Pomier y brota entonces en la toma de San Cristóbal, que fue la primera represa de América construida en 1520 por los colonizadores. Es decir, que todo está vinculado, el complejo cavernario, con el sistema de agua de toda esa zona de Pomier en San Cristóbal. Claro, claro. José, hablamos
de Dato Pagán Perdomo y su presencia en el Pomier, eh, sabemos que Dato Pagán representaba el Museo del Hombre Dominicano en ese entonces. Estamos hablando de 1976. Y en la cueva número 1 se hicieron excavaciones. Hablan un poquito de qué se hizo ahí, qué se estudió, qué importancia tuvo la presencia y el estudio del Museo del Hombre Dominicano con García Arévalo, con Morvan Lauser, con el mismo Dato Pagán Perdomo, entre otros. Bueno, la historia de Pomier yo digo que es un poco compleja y hasta preocupante, porque a sabiendas de que tenemos tantos estudiosos, tantos expertos en el área de la antropología, de la arqueología, de la geología, los estudios de Pagán en 1976, gracias a esa iniciativa que tuvieron los comunitarios, pues ahí se hicieron algunas excavaciones, en el caso especial de Cueva 1, donde pues se fueron encontradas pues algunas osamentas, algunos fragmentos de vasijas de los taínos, se encontraron osamentas de hueso de los edentados. Ese tipo de cosas pues aparecieron en esas excavaciones que se hicieron en esa época, en 1976. Y preocupante entonces porque como que todo se desvincula, todo como desaparece en ese tiempo. Y no conocemos, a pesar de ser una zona que se presta a los estudios de los expertos, pues no conocemos nueva presencia de estudiosos pues que se interesen por conocer, por investigar, por poner en valor la parte antropológica, arqueológica de ese conjunto de cuevas. En conclusión, Pagán pues escribió sobre eso, es de los pocos escritos que tenemos sobre las cuevas del Pomier, pero no tan amplio. Esos escritos no han sido tan, o no fueron tan amplios como lo ameritaba en la zona. Sí sabemos de algunas exclusiones en esos escritos, como el caso de Cueva 4, y aún está pendiente. Todo eso decimos que hay como está todo suspendido desde esa época hasta nuestro día. Claro, claro. José, 55 cuevas hay en Pomier, pero el visitante puede visitar todas las cuevas, puede ir cualquier persona a conocerlas todas. ¿Cómo es eso? ¿Son 55 realmente? Háblanos un poquito de esas características que tienen las cuevas del Pomier. Bueno, cada estudioso, cada experto, cada maestro, pues tiene su librito. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Ahora nosotros en la comunidad, la Fundación Cueva del Pomier, los guías, pues tenemos que comprobar y nosotros hemos hecho nuestro propio levantamiento con relación a la cantidad de cuevas, con relación a la cantidad de arte que tenemos, no tan profundo, no tan científico, pero para nosotros poder manejar la guianza en las cuevas, pues en el 2014 hicimos un levantamiento del arte rupestre de por lo menos cuatro cuevas, y nosotros, aunque respetamos la parte científica, lo dicho por Pagán, que reportó unas 590 pictografías en el 76, en el caso de Cueva 1, nosotros respetamos toda esa parte, pero nosotros tenemos nuestro propio levantamiento con relación al arte rupestre de por lo menos 4 cuevas en el área de Pomier. En las cuevas yo digo que todas las cuevas se pueden visitar, todas las cuevas se pueden visitar. La diferencia está en las condiciones físicas de las personas,
los equipos que puedan tener cada persona. En el caso de Pomier y los guías que funcionamos allá, pues nosotros vamos a unas 4 o 5 cuevas, que son las cuevas horizontales, son las cuevas que contienen mayor cantidad de arte rupestre, son las cuevas que menos riesgo tienen. En el caso de los guías, para nosotros es fundamental la seguridad del visitante, eso no está en discusión. Entonces, por esa razón nosotros visitamos las cuevas horizontales. Claro. José, este complejo cavernario de Pomier es uno de los más importantes del área del Caribe. Es bueno anotar que las cuevas del Pomier están ubicadas al norte del municipio de San Cristóbal y al pie prácticamente de la cordillera central. Es un lugar, es una zona alta, montañosa, cuya composición geológica es roca caliza esencialmente, y está a unos 7 kilómetros del centro de la ciudad de San Cristóbal y a unos 30 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo. Es una de las reservas antropológicas más importantes, reitero, del país y por ende también del área del Caribe. Eh, Yéndonos ya, José, un poco a la problemática de las amenazas a propósito de la roca caliza que padece en la reserva Cueva del Pomier y que le da razón de existencia de alguna manera a la Fundación Cueva del Pomier, que es una de las principales protectoras de ese patrimonio. Además de que debemos decir que las Cuevas del Pomier, esa reserva, está en manos del Ministerio de Medio Ambiente, es regida por el Ministerio de Medio Ambiente, y la Fundación Cueva del Pomier es como un ente de la comunidad que se ocupa de vigilar el cumplimiento de las normas, de vigilar que la cumpla medio ambiente y que la cumpla también la minería que se ejerce en la zona. En el 76, a propósito de Dato Pagán y el Museo del Hombre Dominicano y las investigaciones que se hicieron, tengo la noción, el conocimiento de la historia que se cuenta acerca de los jóvenes que se introdujeron en Cueva 4 para evitar que fuera explotada. Estamos hablando de la cueva que reportó Sir Robert Schomburgk, que usted mencionó ahorita, a la reina Victoria, y esa cueva estuvo bajo amenaza desde el 76, y es ahí precisamente cuando la propia comunidad, amparada en el Club Florinda Soriano y el anterior que era el Padre Borbón, Padre que llamaba Borbón. Padre Borbón, estos jóvenes son los que dan la voz de alerta a la sociedad para que entonces llegue a Pomier las investigaciones que llevaron a cabo el Museo del Hombre. Esa juventud de ese momento, en un acto sin precedente, es quien salva la cueva número 4 y posiblemente toda la reserva la salva con esa actitud. Un poco sobre esa historia, José. Bueno, sí, allá en Pomier, pues se dio esa situación, fue necesario que ese grupo de jóvenes visionarios, preocupados por la naturaleza, preocupada por la cultura, en ese momento que las cuevas pues iba a ser pues dinamitada, pues ellos tuvieron la osadía de entrar dentro de las cuevas para evitar que esa cueva pues fuera dinamitada. Ese hecho naturalmente pues marcó ese inicio de la lucha por la preservación. Esa compañía se instala en la década del 60, allá en la zona, digamos sin control ambiental, pero la comunidad pues sí ya tenía un poco de conocimiento de la importancia que tiene el complejo cavernario. Es decir, ahí se inicia entonces toda esa lucha que hasta nuestro día pues se mantiene. Nace entonces la fundación Cueva del Pomier, en el 2003 se formaliza su incorporación y es una institución que nace por esa necesidad de la protección del patrimonio natural y cultural que tenemos en Pomier.
y su principal objetivo es la protección. Está entonces además como objetivo es la promoción, es de visibilizar la importancia que tuvieron esos grupos humanos que existieron en la isla y que ya no están con nosotros. Eso lo que hace es que entonces le da como un poco más de relevancia, de importancia a las que son las cuevas, porque sin el legado cultural que tienen, pues no tendría entonces como valor la promoción. Entonces es lo que nos motiva a combinar y a promover entonces las cuevas y con ella entonces el complejo prehispánico, el arte rupestre que nos legaron. Bueno, pero he visto que la minería ha querido argumentar en múltiples reuniones y encuentros que ellos estaban ahí desde antes de ser declarada esa zona como área protegida o reserva natural, lo cual es un error de enfoque porque resulta que esos pobladores que usted mencionaba, los inneris, los taínos, los iguayos, desde la prehistoria habitaban esa zona, iban a esas cuevas a hacer sus rituales y a plasmar su cultura, su vivencia a través de las pinturas. Entonces, esto nos demuestra que están errados los mineros cuando dicen que ellos eran primero que la reserva, porque la reserva se declaró, fue en los 90 que se declara reserva natural prácticamente, o a finales del 60, 70, y ya ellos estaban instalados allí, explotando la roca caliza, que es lo que compone toda la montaña del Pomier, realmente. Háblenos, José, un poco de las empresas que están instaladas en esa zona y qué es lo que hacen y por qué se da la lucha de ellos por explotar la parte de la reserva. El solo hecho de nosotros tener ese primer reporte de 1849, que lo hace Sir Robert Schomburg, nos dice entonces que estamos primero que la minería. Las cuevas de por sí están primero que las minerías. Y las cuevas, aunque no tengan arte rupestre, pues son también importantes, tienen una importancia natural, porque las cuevas son conductos de agua, son venas de la tierra. Entonces, como tal, debemos entonces de preservarla. En Pomier nosotros hemos logrado, decía un amigo, que hemos logrado mantenernos vivos, de que no ha habido un muerto Sí, aún. sí. Y entonces yo a eso le agrego que nosotros hemos logrado preservar, mantener con vida más de 40 cuevas. Nosotros hemos logrado mantener eso. Pero también hemos logrado que las autoridades en 1993 incorporaran parte de las cuevas que se conocían al sistema de área protegida del país. 1993. Y que entonces para el 2000 pues fueran incluidas las cuevas existentes dentro de la Ley General de Medio Ambiente. Eso nosotros lo hemos logrado. Las compañías se instalan en la década del 60. Su materia prima es la caliza, es la roca caliza. Toda esa montaña, unos 100 kilómetros de piedra caliza, donde están las cuevas, eso es su materia prima. ¿Qué ellos extraen? ¿Qué ellos hacen con eso? Sobre todo agregados de construcción. Tenemos 3 empresas en la actualidad. Está Dos Calzas, que fue la primera que se instaló en la década del 60. Está Industria GAT y está SEME Dominicana, ya que se instalan entonces en la década del 70. Eso sí, sin contar con una serie de concesiones, porque todo fue concesionado a esos grandes empresarios.
Entonces, esa es la materia prima de ese conjunto de compañías, para convertirlo entonces en agregado, simplemente en agregado de construcción. De la misma manera como han acabado con los ríos del país. Sobre todo lo de San Cristóbal y Baní. Sobre todos los ríos de San Cristóbal, de Baní, tenemos los ejemplos ahí. Claro, claro. Decir también que ese piso de mármol que tú ves en los grandes hoteles de Santo Domingo y de la zona turística del este son de Pomier. Son de Ese Pomier. piso de mármol, ese piso de granito, esa meseta de granito, todo ese material es de Pomier que se extrae. Todo ese material de construcción y de piedra preciosa prácticamente para la construcción se traen de Pomier. Los pisos, los enchapados de las paredes, eso piedra caliza de Pomier esencialmente. Y he escuchado a los ingenieros hablar que lo que pasa es que no solamente Pomier está cerca de Santo Domingo y de los puertos, porque ellos son exportadores además, sino que el material, la calidad de la roca caliza de Pomier es de primer orden a nivel mundial. Y con la diferencia que tiene esa calidad, pero entonces colores diferentes. En un espacio pequeño ahí tú puedes encontrar las cremas, las blancas, las rosadas, rojas e incluso azul. O sea, en ese espacio tan pequeño. O sea, que es una gran riqueza minera. Es una gran riqueza minera. Entonces, están las compañías. Y están ahí en Pomier y bastante cerca. Lo correcto fuera que esa compañía no estuvieran ahí. ¿Qué resulta? Es que Dominicana, donde quiera, hay piedra caliza. En esa misma zona hay más de 100 kilómetros de piedra caliza. Fuera de la reserva y alejado, apartado de las cuevas. Perfecto. Fuera de la reserva, alejado de la reserva, hay más de 100 kilómetros de piedra caliza. José, evidentemente estamos claros que hay una riqueza minera importante para la comunidad y eso es lo que le interesa a las empresas. A las empresas, por lo visto, por su actitud, no le interesa salvaguardar ningún patrimonio arqueológico o antropológico o natural, como se le quiera llamar, sino que lo de ellos es hacer dinero. Pero háblenos un poco, José, acerca de la relación comunidad-empresa. Comunidad-minería. ¿Qué le ha dado la minería a Pomier? ¿Es verdad que el Pomier se sostiene de la minería solamente? ¿Es cierto que ellos son los que dan empleo en Pomier y que todo lo que hay en Pomier, bueno, sí que hay algo en Pomier, depende de ellos? Eso no es así. Nosotros cuando vemos el desarrollo que te presentan las minerías en cualquier parte del país, no se compara el nivel de desarrollo con las comunidades. El Pomier no es diferente. Según un estudio, hizo Guillermo Carán unos estudios ahí en el 90, cuando estaba muy candente, y solamente un 10% de la población de Pomier pues tenía beneficios directos e indirectos del área de la minera. Con el tiempo, pues la tecnología ha ido desalojando a los empleados. Hoy en día, pues, no es diferente. Hay una gran población, una parte de la comunidad de Pomier, que trabajan fuera, los profesionales, las amas de casa, los que trabajan la agricultura, pues todos no dependen de la minería. El vínculo, la relación de Pomier, porque eso ellos lo han manejado muy bien, ellos le han colocado en la mente a la gente que Pomier y la zona sin la minería pues no existiría, cosa que no es así. Como les decía, Pomier vive de otras cosas. Claro, claro. Tiene otros renglones.
En 1997, el conjunto de compañías declaró haber obtenido una ganancia superior a los 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos. simplemente por la explotación de unas 5.000 toneladas de caliza. José, ¿y la inversión en la comunidad? ¿Con qué contamos? El compromiso social parece que no existe, porque en Pomier, en Naranjo Dulce, en Los Corozos, en Villegas, ninguna de esas comunidades no tenemos ni siquiera unas canchas donde los muchachos puedan ir a practicar deporte. Allá no hay un parque, no hay un play. Entonces, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cuál es tu compromiso social con la comunidad? Entonces parece ser que no existe ese compromiso social para que ese conjunto de compañías pues dejen algo en la comunidad. Nosotros estamos hablando de un material no renovable, donde se sacó una piedra, una caliza de esa, ahí no vuelve a nacer una piedra más. Al final solo nos quedarán los huecos, esos hoyos, para que entonces la comunidad pues se entretenga con esa parte, porque ni siquiera, como le exige la ley general de medio ambiente, ellos tienen que recuperar esa área. Y hoy en día una de las grandes dificultades que nosotros pues tenemos con las compañías es precisamente nuestra oposición a la explotación en el área de amortiguamiento. En ese punto, José, discúlpeme que le interrumpa. En los últimos meses yo he sido testigo y en ocasiones hasta partícipe de toda una difusión a través de las redes sociales, de una voz de alarma, de una alerta que surgió a partir de una agresión, si se quiere, de la minería a la reserva. Y hemos visto cómo las redes sociales, los diferentes medios de comunicación del país han sido eco, se han hecho eco de esa situación de la explotación minera en franco peligro, en franco riesgo de las cuevas del Pomier. Es una amenaza latente, pero contextualícenos, José, qué fue lo que pasó y qué fue lo que despertó aquella alarma que todos han conocido a través de las redes sociales y diferentes medios de comunicación últimamente en nuestro país. Bueno, nosotros en la institución, en la Fundación Cueva del Pomier, después de la confrontación, pues cambiamos un poco de dirección a la promoción. Entonces hemos estado envueltos en eso, en las exposiciones, en las charlas, yendo a las escuelas, a las universidades, para que la gente pues conozca las cuevas del Pomier y nosotros decimos para que así puedan entonces defenderla. A principio del mes de septiembre, por ahí, entonces, una de esas compañías, pues, agrede el área protegida. Ella entra al área de amortiguamiento, aprovechando a lo mejor la pandemia, el proceso prácticamente de transición que vive el país, y entra entonces a dos puntos específicos. Uno para hacer voladura y el otro pues habilitándolo para montar una trituradora, que ya a través de ese proceso de lucha pues habíamos logrado que ellos los quitaran del lugar donde estaba, porque aunque estaba fuera del área protegida, pero estaba prácticamente en la comunidad y afectando unas cañadas. Y una escuela, que tengo entendido. Y una escuela, exactamente, la escuela básica de Pomier, a unos 150 metros, montarle una trituradora. Una osadía, un atrevimiento. Bueno, entonces, con permiso, José, ¿verdad? Con permiso, pues ellos todo lo hacen con permiso. Lo que no sabemos es las condiciones en que medio ambiente que ellos obtienen esos permisos, o el uso que ellos le dan a esos permisos después que el ministerio pues los emite. En ese caso tenían un permiso verdaderamente, y ellos lo dicen, y es así. Tenían un permiso para montar
un parqueo. Entonces ellos aprovecharon ese permiso, entonces montaron una trituradora. En un área de 5.000 metros cuadrados, En un área de 5.000 metros cuadrados, que fue lo que ellos solicitaron al ministerio. que tengo entendido que era todo un bosque, un área verde de Un vegetación. bosque virgen. Ellos solicitaron ese permiso, pero unas compañías que no tienen transporte. Ellos usan vehículos pequeños, algunos, pero no tienen esa. Bueno, el caso es que montan una trituradora aprovechando ese permiso. Ellos se mueven con los permisos de acuerdo a sus necesidades. Bueno, el caso es que en septiembre entonces, cuando interviene es que nosotros entonces damos la voz de alarma, vamos a los medios, vamos al Ministerio de Medio Ambiente, por la agresión que ellos hacen. Eso motivó a que entonces pues en las redes, los medios de comunicación, las autoridades, pues todo el mundo pusiera su mira hacia Pomier. Los ojos del país pues estuvieron durante todo ese tiempo en Pomier, logrando naturalmente con el apoyo de todas estas instituciones amigas, la gente, pues que al ministerio no tuviera de otra que pedirle, prohibirle la extracción que iban a hacer en esos espacios, porque verdaderamente tenían un permiso que, como les digo, no sabían en qué condición, pero ellos le dan el uso que ellos entiendan entonces al permiso. Nosotros estamos ahí para vigilar entonces los que hacen las compañías y muchas veces para vigilar entonces el procedimiento, las actuaciones tanto de las autoridades como de las compañías mineras. Me parece que toda esta voz de alerta que ha elevado la Fundación Coa del Pomier le ha dejado bien claro a las empresas mineras y al propio Ministerio de Medio Ambiente que no puede otorgar permisos ni actuar en relación con la reserva de espalda a la comunidad, especialmente o específicamente de espalda a la Fundación Coa del Pomier, que es la que salvaguarda o vigila el patrimonio, aunque por ley le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, vemos cómo el Ministerio de Medio Ambiente ha sido permisivo o no le ha dado el seguimiento riguroso que conlleva el otorgamiento de un permiso. Y esa es la Fundación Coa del Pomier, entonces, quien tiene que elevar la voz de alerta cuando ve situaciones en la reserva. Por lo tanto, yo pienso que debe quedarle bien claro a Medio Ambiente y a la minería que no puede otorgar permisos relacionados con la reserva Cueva del Pomier sin tomar en cuenta a la Fundación Coa del Pomier entonces, porque yo veo que ellos son muy ligeros en discutir, llegar a acuerdos, ponerse de acuerdo, otorgar permisos, pero entre ellos, sin tomar en cuenta a la Fundación Coa del Pomier, que es la que representa una parte importante de la comunidad que defiende dicho patrimonio. Nosotros por décadas lo que somos es aliados de medio ambiente. Nosotros lo que procuramos es que se cumplan las normas ya establecidas. Medio ambiente allá tiene un aliado para la preservación de ese patrimonio. A raíz de todo esto, pues nosotros solicitamos entonces una entrevista con el ministro, con el viceministro, y depositamos entonces en su oficina pues un pliego de demanda. Entre ellas le solicitamos que dentro de las posibilidades que los permisos que se vayan a otorgar en Pomier para la actividad minera, que por lo menos se nos comunicara a nosotros, porque nosotros, la fundación, los guías, son los que mayor conocimiento tenemos del área protegida, de los límites que tiene, dónde están los mayores problemas. Nosotros conocemos eso al dedillo, cosas que ellos desconocen. Incluso
los empleados del entorno no conocen tanto como nosotros las situaciones, los límites. Por tal razón, esto le sería de mucho aporte al Ministerio de Medio Ambiente para un mejor manejo del área protegida. Y nosotros hicimos esa solicitud, aún estamos esperando pues que se pueda pues concertar, darle una reunión entre nosotros para que consensuemos, analicemos nuestro punto, los reclamos que son para la protección del patrimonio. Nosotros no aspiramos más de ahí. Yo creo que evidentemente si ponen un director provincial de medio ambiente en San Cristóbal, obviamente tiene menos conocimiento que ustedes sobre la causa, sobre la reserva y la importancia del patrimonio. Por lo tanto, las autoridades deben tomar en cuenta a la hora de otorgar un permiso, deberían tomar en cuenta pues la notificación a la Fundación Cuadra del Pomier, que por cierto creo que es una de las pocas o es la única institución que en San Cristóbal está ejerciendo la lucha medioambiental. O sea, en San Cristóbal es casi inexistente instituciones dedicadas a la lucha por el medio ambiente y es la Fundación Cuadra del Pomier quien lleva esa bandera. Por lo tanto, creo que es muy atinado el planteamiento suyo de que son ustedes unos abanderados y unos aliados del Ministerio del Medio Ambiente y esto ellos deberían tomarlo más en cuenta desde mi punto de vista. Naturalmente que sí, nosotros, al igual que instituciones pues privadas que se identifican con lo que hacemos, medio ambiente creo que no es diferente. Lo único que con las nuevas autoridades pues tenemos entonces que sentarnos, tenemos que hablar porque tenemos un objetivo común con la preservación de los recursos naturales y culturales que tenemos en San Cristóbal. Me parece que eso no va a ser difícil. Claro, claro. Estamos esperando que ellos pues se posicionen para entonces, qué sé yo, tener unas mesas de diálogo consensual y discutir, porque todos me parece que aspiramos a lo mismo, a la preservación de ese patrimonio. Claro que sí. Hablando ahorita de los objetivos y la razón de actuar de la Fundación Cuadra del Pomier, se habló mucho, usted refirió mucho el tema de la difusión, promoción del patrimonio. Háblenos de la labor que ha desarrollado la Fundación Cueva del Pomier en los últimos años con la creación del Festival Cultural Indígena desde el año 2012 y todo lo que se ha dado a partir de entonces, una gran labor de difusión, un aumento significativo de la visitación a la reserva, una congregación de la Asociación de Guías y constitución de la Asociación de Guías del Pomier, toda una diversidad de actividades que han llevado a cabo. Bueno, nosotros en ese afán por preservar y porque se conozca ese patrimonio, pues hemos realizado una serie de actividades. Iniciamos con las exposiciones, bueno, que el Centro Perelló fue uno de esos lugares. Fue el primer lugar donde la Fundación Cuadra del Pomier montó una exposición. Creo que en el 2014 exactamente montamos una exposición acá bastante amplia sobre las cuevas. Y eso pues continuamos entonces en diferentes escuelas, en provincias, en municipios, en las universidades, dando a conocer entonces ese patrimonio. Y entonces en el 2012 pues iniciamos entonces con el Festival Cultural Indígena, que no es más que la conclusión de las actividades del año en ese gran festival. Objetivo fundamental es dar a conocer para que entonces la podamos defender. Concluimos con el festival en todos los años, en el mes de octubre, y también con la revista Pomier, aparte de la gran cantidad de brochuras y de material didáctico que generamos, pues el festival es una actividad donde lo que hacemos es que recreamos la costumbre y tradiciones de los indígenas.
Ahí llevamos sobre todo los estudiantes a la comunidad, les suministramos unas guías a los maestros y le damos entonces un tour por una de las cuevas a los muchachos, que es lo que más eh, le motiva. Con eso logramos entonces que las escuelas, las universidades del país, pues conozcan de ese lugar, que lo consideramos como un centro de estudio y que ya, dicho sea de paso, hay algunas escuelas, algunas universidades, sobre todo los Yola, allá en San Cristóbal, que lo usa como un lugar de aula, de clase presencial. Sí, sí, aulas abiertas. Las aulas abiertas, exactamente. Allá la mayoría de las escuelas del entorno, en el caso de los Yola, la Eugenio María de Hostos, pues hay una serie de materias que ellos van con su aula abierta. Incluso aprovechando ahora la pandemia con el distanciamiento, pues muchos de esos estudiantes universitarios están siendo llevados a las cuevas del Pomién para esa clase, esa aula abierta, que puede ser la de botánica, la geología, la antropología, Claro. todos los temas de historia. No hay un mejor lugar para ir a impartir esa docencia, esa clase allá, sobre la flora, la fauna. Es todo un lugar científico, bien, qué sé yo, bien documentado en todo esos temas. Claro, claro. A propósito del COVID-19, la Fundación Cueva del Pomier, con su activismo, ha triplicado la visitación a Pomier en los últimos años con el Festival Cultural Indígena, con las 3 ediciones de la revista que llevan y toda una dinámica de difusión a través de las redes sociales sumamente impresionante que ha puesto en valor el patrimonio. ¿Cómo ha sobrellevado la reserva, el medio ambiente y usted de la Fundación Cueva del Pomier y la Asociación de Guía la problemática de la pandemia? ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo han podido llevar a cabo las actividades allá en la reserva? Bueno, en el caso de Pomier y la pandemia, pues nosotros, yo digo que a veces por toda esta problemática, pues también ha contribuido mucho a la promoción. El lugar estuvo cerrado al inicio de la pandemia, hoy en día está pues abierto, se están recibiendo visitaciones, se ha incrementado la visitación a pesar De de la la situación. pandemia. Esto debido, ya lo dicho pues anteriormente, nuestro guía, la Asociación de Guía, naturalmente con todo el protocolo, pues por una disposición del ministerio, los grupos son muy limitados, no más de 5 personas por cueva y por guía. Tienen que tener su mascarilla, el distanciamiento, todo lo del protocolo, pues ahí nosotros entonces lo cumplimos con la visitación. La gente está ansioso de salir y Pomiel pues es un lugar que es acogedor y que cumple con esa norma. Claro. Pienso que uno de los atractivos de Pomier es que parte de la lucha de ustedes se debe a que es un área, una reserva natural, es un paisaje bellísimo, es un estado, tú llegas allí y te encuentras pues como en otro estado realmente de ánimo por la naturaleza y eso es lo que la fundación pues preserva allí y por lo que lucha, ese espacio ambiental, verde, de esparcimiento que le puede ofrecer a la sociedad y a la comunidad y la gente puede ir allí con su familia, con sus niños, pasarse el día en un banco, debajo de un árbol, sumamente interesante. Ya prácticamente para finalizar, José, nuestro conversatorio acerca de las cuevas del Pomier y su importancia patrimonial, natural, arqueológico, etcétera, vamos a enfocar un poco ustedes como Fundación Cueva del Pomier, qué están haciendo, cuáles son las perspectivas, el festival, cómo se va a dar en lo adelante,
estamos en pandemia, estamos en crisis y esto ha hecho que uno tenga que frenarse un poco, las actividades se han frenado un poco en el sector cultural, que es uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Realmente, ¿cómo la Fundación Coelho Pomier piensa desarrollar en lo adelante sus proyectos, qué ha estado haciendo y qué se propone hacer en el futuro? Bueno, nosotros, aparte de seguir en la vigilancia permanente, vigilando los movimientos que se dan en el entorno de la reserva, pues para nosotros es de vital importancia pues seguir con los objetivos de la puesta en valor del lugar. Nosotros seguimos pues desempeñando nuestra agenda en el área de la promoción. Es importante entonces la otra parte del Estado. Es de vital importancia porque la intervención del Estado para que se hayan las cosas que se necesitan en el entorno, un centro de visitantes, qué sé yo, remozar todo el área de la oficina, es de las cosas que nosotros pues estamos solicitando a las autoridades correspondientes. Tengo entendido que mayor personal para la vigilancia también. Naturalmente que sí, nosotros allá en esa reserva cuenta con apenas 4 vigilantes. Esos 4 vigilantes incluso tienen que amanecer, tienen que hacer el servicio de noche. Claro, claro. No es suficiente, nosotros tenemos unos 20 puntos ahí que tratar con el ministerio, pero todo va en la preservación y en la puesta en valor del lugar. Bien, los proyectos del Centro Cultural Taíno que se propone desarrollar la Fundación Coelho Pomier, cuáles son los planes, los objetivos de ese proyecto, que creo que es su visión en lo adelante. Háblanos un poquito de ese proyecto. Bueno, uno vive soñando siempre. Yo creo que todo en Pomier sí, se ha ido dando a través, no sé, de los sueños. Uno vive soñando en la cultura, en las cosas. Lo del festival pues fue también un sueño, la preservación. Y hemos estado soñando con un centro cultural, el Centro Cultural Taíno en el entorno allá de Pomier. Es uno de las metas, de los propósitos que tenemos y que solo nosotros no podemos. Hemos sí ido avanzando y tenemos ya la disponibilidad, qué sé yo, de parte del terreno, porque a lo mejor alguien se anima y dice, no, vamos a construir el centro cultural y eso no es suficiente lo que tienen, y entonces se pueda pues ampliar. Claro. Lo importante es que nosotros pues vamos haciendo cosas, vamos haciendo esos pequeños aportes, a pesar de nosotros no contar con ningún apoyo económico, pero podemos ir haciendo pequeñas cosas para que las autoridades vean que la comunidad pues está en la disposición de hacer, de aportar. Entonces para nosotros es fundamental, es un sueño que tenemos, que Pomier pues pueda contar con ese centro cultural, porque reitero que si la gente no conoce a Pomier, nunca lo va a defender. Si la gente no se siente cómodo en el entorno de las cuevas, pues se va y no va a volver. Entonces tenemos que crear esas condiciones para que la gente se interese por las cuevas, pero también se interese por el entorno. Para nosotros eso es fundamental. Por lo tanto, entonces tenemos que hacer las cosas que la gente vaya y que se quiera quedar. Que la gente vaya a Pomier y que quiera entonces regresar, pero que invite a los amigos, a los familiares, de que a Pomier hay que visitarlo. Claro que sí, José. Para esos objetivos, la Fundación Coelho Pomier cuenta con alianzas. Las alianzas, en la comunidad, en San Cristóbal, fuera de San Cristóbal, estamos en Baní, en el Centro Cultural Perelló, que es un aliado
de la Fundación Coadel Pomier. ¿Cómo va ese proceso de la gente que se suma a la lucha por Pomier y que se suma a apoyar la Fundación Coadel Pomier? Las instituciones que les acompañan. Bueno, precisamente pues de acá de Baní, el principal aliado que hemos tenido por años es el Centro Cultural Pereyó, en manos de doña Julia Castillo. Artista plástica Julia Castillo. Así mismo es, doña Julia siempre ha sido una gran aliada y con esa disponibilidad siempre puede de apoyarnos en las iniciativas. Eso no está en discusión. Pero también en Baní tenemos a la Asociación de Arquitectos. Sí, sí. Y lo del clúster turístico. Sí, que estuvieron allá, hace poco tiempo tuvieron una gran visita allá, además 50 personas visitaron, hicieron el Sendero Taíno, que es la parte más alta de la reserva. Que Julia pensó hacerlo, o lo hizo. Julia lo hizo también. Julia hizo el Sendero Taíno, sí, claro, señores. Sí. Con el equipo del Pereyó lo hizo. De la parte más alta, sí. de la montaña, de la reserva, pues hasta llegar a donde está Cueva 1. Ahí fueron los equipos de Baní, los que han ido, pues han hecho ese recorrido, han tenido la oportunidad entonces de conocer las partes en conflicto, pero también las partes más bellas y las cuevas más hermosas que tenemos en Pomier. Eso es una gran alianza que se ha dado, ese ha sido un gran apoyo que hemos tenido de la comunidad banileja. Lo adelante me imagino, porque los arquitectos fueron allá a ese espacio, a ese solar que tenemos. Sí. Yo sé que ellos, pues, en los próximos días se animarán y nos llamarán para ver qué cosa entonces podemos hacer en conjunto. Claro. Hay otras instituciones, pues, que se han solidarizado, las autoridades también, las nuevas autoridades. Allá en San Cristóbal, el alcalde, José Montaz, el senador, los diputados, la gobernadora provincial, pues todas esas autoridades que por años se han identificado con Pomier, pues están en esa disponibilidad de gestionar y de colaborar para que Pomier, pues, primero se preserve el conjunto de cuevas, como también entonces se ponga en valor el lugar. Otros aliados, José, los artesanos, los amigos del Pomier, la misma Fundación Literaria Aníbal Montaño. Perfecto, son un grupo de aliados, sobre todo la Fundación Aníbal Montaño, que tenemos años de manos, pues trabajando por la preservación. El grupo de amigos de las cuevas del Pomier, que ese grupo nace en el grupo de los 70 y que se ha mantenido, ahora se reactiva. Se reconformó. De nuevo. Los artesanos de Pomier, algunos de ellos, la Fundación Lucho por un Sueño, pues esos artesanos pues en línea de artesanía relacionados con el arte taíno, con los taínos. Pues todo eso han sido apoyos que han servido tanto a la preservación como a la preservación de ese complejo cavernario y a la promoción entonces de las culturas aborígenes. Claro. Ya para concluir, José, debo anotar que el Festival Cultural Indígena propició la formación de grupos taínos en San Cristóbal, que hacen una gran caminata en el centro de la ciudad los 12 de octubre, y han puesto en boga, si se quiere, o han visibilizado la cultura taína en San Cristóbal, y es todo un fenómeno realmente que se ha dado allí en la provincia a raíz de ese festival, esas caminatas, esa puesta en valor del patrimonio. Son una de las grandes cosas que hemos hecho como fundación en San Cristóbal, es eso del festival. Y esa caminata es una de las cosas pues más pintorescas que hemos tenido, más llamativas. Esos 12 de octubre, cuando usted tiene 500, 600 personas en unas calles, identificados con los taínos, con su vestuario, haciendo los areitos, tocando el tambor taíno, el mayohuacán. Comiendo casabe, los bollos de guayiga, los estudiantes pues participando
con poesía, con los areitos, pues es una de las grandes cosas que nos motiva entonces a nosotros a seguir trabajando el tema, a seguir promocionando la cultura y dando a conocer ese patrimonio. Sí, sí. Definitivamente el 2021 nosotros estamos esperanzados que la pandemia pues nos haya liberado ya para el 2021 porque el Festival Cultural Indígena promete ser uno de los eventos más importantes de la provincia de San Cristóbal y además de la región porque este año el próximo año, perdón, el festival se propone converger con los grupos indigenistas del país, los de Azua, los de Baní, los de Barahona, San Cristóbal, los de Puerto Plata, los de Santiago, en fin, el Festival Cultural Indígena va a concentrar a través de la Fundación Cuadra del Pomier todo un movimiento indigenista en el país que se va a manifestar en un gran evento realmente. Eso será en el mes de octubre, porque a pesar de la pandemia hicimos festival Sí, claro. ahora en el mes de octubre. Ahora con un poco de limitación por la pandemia, entonces ya las grandes expectativas las tenemos para el próximo año. Agregarle la solicitud ya de otros municipios, de provincias que quieren que nosotros pues le llevemos el festival a esos municipios. Claro, le apoyemos con ese evento. Así es. Bueno, pues entonces hasta aquí nuestro conversatorio sobre la importancia de la Cueva del Pomier, manifestar nuestra gratitud a la bellísima y buena amiga, artista plástica y directora de este gran centro cultural Perelló, la señora Julia Castillo, que siempre nos tiene presente en estos espacios y siempre tiene a la disposición este centro para con nosotros. Nada, agradecerle pues que nos hayan tomado en cuenta para llevar un poco a la población el conocimiento de esta reserva. Para nosotros es de gran importancia y de mucho orgullo ser parte, ser aliado del Centro Cultural Perelló y poder manifestar nuestro pensamiento, nuestra lucha por el Pomier. Mi nombre es Ramón Mesa y él ha estado acompañando acá junto a José Corporán de la Fundación Cueva del Pomier. Reiterarle entonces nuestra gratitud al pueblo de Baní, en manos de doña Julia, del clúster turístico y los arquitectos banilejos. Así es.